Pues muchas gracias por la invitación y extiendo los agradecimientos, primero a la red por la difusión de este libro, que lleva por título Movimientos Sociales, Educación y Expresiones Artísticas Populares. Son los casos de Haití, México y Brasil. Y también quiero darle las gracias de manera muy especial a Lupita, a Guadalupe Olivier, porque ella es la prologuista de este libro. Pero bueno, como Lupita dice, pues tendría triple chamba, así que no le pido que presente el libro, sino pues vamos a hacer algunas muy breves anotaciones. Por favor, nos pasamos al índice. Puedes bajar hasta que lo encuentres. Y mientras les platico que este libro, bueno, pues es producto de esta inquietud de articular, allí por favor, de articular el interés del estudio de los movimientos sociales. Debo decirles que yo soy latinoamericanista, realicé una licenciatura y un doctorado en estudios latinoamericanos, una maestría en sociología política. Entonces, para empezar, bueno, mi área de estudio es América Latina, con muy particular énfasis en los estudios del Caribe, y por eso encontramos el caso haitiano allí, ¿no? Pero finalmente este estudio, que al final del libro procura ser un estudio comparativo, contrasta tres experiencias en un país sudamericano como es Brasil, un país caribeño, Haití, que he seguido por muchos años, y obviamente el país propio, México. Y los tres movimientos sociales que examino en el caso haitiano es el movimiento Lavalas, que significa avalancha en creol, en la República Negra por excelencia en el Caribe y en América Latina. Veo el caso del movimiento Sin Tierra en Brasil y cierro con el análisis del movimiento neozapatista en Chiapas. Yo trabajo básicamente estos tres estudios de caso a partir de una matriz que me parece sencilla, pero que a mí me permitió ir avanzando en este aspecto, en el que estudio los objetivos y los ciclos de protesta en cada uno de los movimientos. Trabajo la coyuntura nacional e internacional. Tengo un tercer apartado sobre movilización de recursos y estructura de oportunidades políticas. Un cuarto aspecto sobre formación de identidades. Y finalmente, el quinto aspecto, que es el medular en cada uno de los estudios de caso, que es sobre expresiones educativas y artísticas en los movimientos sociales, ¿no? Si podemos bajar hasta encontrar algunas de las imágenes, les comento que este libro es producto de un proyecto de investigación justamente sobre movimientos sociales y expresiones artísticas, y está ligado más a la importancia de la imagen, muy particularmente la pintura callejera, ¿no? Sigue bajando, por favor. Y actualmente estoy trabajando, digamos que la fase B del proyecto, ya relacionada con la música. Ahí estamos con una primera imagen, si se puede ampliar un poquito, por favor. Y por ejemplo, vemos ahí dramáticamente lo que significa la violencia en términos de lo que es la violencia del Estado, pero también que puede haber una respuesta violenta de parte de la sociedad. En la imagen que teníamos, por favor, la anterior, la primerita que te dije que ampliaras, por favor, ahí está. Entonces, por ejemplo, allí encontramos, estos son neumáticos y son neumáticos encendidos, y hay un policía que en este caso en Haití es un Tonton Macoute, era una fuerza paramilitar de la dictadura de los Duvalier,
Y bueno, encontramos como a la sociedad civil. Pero el mensaje, más allá de lo violento, es al contrario. Allí lo que está diciendo en creol, que el creol es una fusión del francés con eh, eh, lenguas africanas, está diciendo no lo mates, júzgalo, ¿no? Ahora sí podemos ir adelante. Voy a comentar algunas cuantas solamente porque no me daría tiempo para avanzar, pero algunas imágenes podríamos checar más adelante, por favor. Un poco más adelante. Bueno, esa está bien, digamos. Allí, por ejemplo, encontramos, esta parte es muy interesante. Si nosotros nos manejamos a través de los estereotipos, pensamos, por ejemplo, que el Caribe estereotípicamente lo vinculamos con el gozo, con el baile popular, ¿verdad? Pero en una entrevista con un doctor haitiano, él me comentaba que en el caso haitiano, este estereotipo no aplica. Claro, el haitiano es muy gozoso, también baila merengue, tiene una disputa con el dominicano de a ver quién inventó el merengue, ¿no? Pero más allá de esa disputa, me comentaba, en una población con altos índices de analfabetismo, el haitiano común y corriente pinta. No importa que no tenga los trazos de un pintor educado, que no tenga la profundidad o el conocimiento de las dimensiones, pero pinta siempre su realidad social, pinta sus esperanzas, pinta su relación con el vudú, con la iglesia, con la dictadura. Entonces aquí vemos a una mujer caminando con mucho orgullo, con mucha dignidad, una mujer del pueblo, y allí de fondo la imagen de un gallo, que la imagen del gallo en esos momentos era prácticamente la imagen de la esperanza. Estamos hablando del año de 1989-90, donde finalmente se están cocinando esperanzas de transformación y de transición democrática en la nación. Más adelante, por favor. Vamos a comentar, esa está bien, esa es perfecta. Y que nos hablaría justamente que la imagen puede proyectar muchísimos aspectos. Es un discurso en sí mismo. Obviamente sería interesante ver como la hermenéutica de lo que significa, que hay detrás de la pintura, ¿no? En el caso, el tratamiento que yo realizo es básicamente explicar la pintura a partir del contexto histórico, social, político, económico, en el que se desarrollan estas pintas. Del lado izquierdo encontramos a Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote de la teología de la liberación, que finalmente gana las elecciones en el año de 1990. Y del lado derecho, de manera muy interesante para los que han leído, y si no, se los recomiendo, la obra bellísima de Alejo Carpentier, El reino de este mundo, donde relata la independencia de la nación, como digo, la República Negra por excelencia en América Latina. Y es el peso de la esclavitud, que en 1804 se hace trizas, cuando el negro cimarrón, que es el negro rebelde, rompe sus cadenas, llama a través de un caracol a la insurrección, a la rebelión, y se dice, por ejemplo, en la obra de Alejo Carpentier, además está documentado históricamente, que el llamado a la rebelión se dio en un escenario de una ceremonia vudú. Entonces la religión vudú es como cualquier religión, más allá de los estereotipos hollywoodenses que nosotros conocemos. A través del tam-tam de los tambores se llamó a la rebelión. Y esta fue la primera revolución independiente de América Latina, la primera revolución antiesclavista y anticolonial. Tienen un orgullo muy especial los haitianos en ese nivel. Si nos vamos más adelante, por favor.
Habría mucho que comentar con relación a Haití, pero por cuestiones de tiempo preferiría pasar al siguiente tema, que esa es muy interesante, esa imagen rapidísimo. Si nosotros vemos en el fondo, estamos hablando de bueno, el desbordamiento de un río, sí, que en el caso de Haití está ejemplificado con la avalancha que barre con todo. Se ve de manera no muy clara, pero hay una pistola y una especie como de tolete que están siendo arrastrados por la corriente. Y eso es precisamente el mensaje que manda la avalancha. Avalancha significa movimiento social que está barriendo con el autoritarismo y la dictadura no solo de los Duvalier, sino la que viene, que es la dictadura militar. Más adelante, por favor. Más adelante, para ir avanzando. Aquí estoy ya en el segundo capítulo, que es en la primera que puedas de esta sección, posicionarte en la primera, esa puede ser. Y bueno, como sabemos, el neozapatismo en Chiapas, no me detengo con la parte histórica que ustedes conocen bien, pero se trataba básicamente también de identificar ciertos motivos. Parte de la tesis central y de las conclusiones tendrían que ver con que las expresiones artísticas, en este caso la pintura callejera, y algunas representaciones que se crean no desde el interior de los movimientos, sino desde afuera también, pues nos están mostrando representaciones del movimiento en los que podemos distinguir los objetivos, las identidades, la de esperanza, las utopías de los movimientos propiamente dichos. Alberto Melucci hablaría de que los movimientos sociales representan un desafío simbólico también. Entonces, si nosotros conectamos el arte popular con la cuestión justamente del desafío simbólico, encontramos una estrecha relación, porque encontramos discursos contrahegemónicos a través de la pintura o a través de la música o a través del performance, teatro, etcétera, ¿no? Aquí no tendré yo que explicar demasiado, pero ustedes saben, por ejemplo, lo importante que se convirtió para los zapatistas hasta el día de hoy el pasamontañas o el paliacate como un símbolo de rebeldía, ¿no? Vamos con otra imagen. De hecho, el zapatismo, si lo pasamos rápido, por favor. Bueno, cualquiera que encuentres la próxima y te quedas, por favor. Esa está bien. Bueno, si hablamos de figuras icónicas, obviamente encontraremos el caso del subcomandante Marcos, que está más adelante, pero otra figura espectacular es la de Samuel Ruiz, que también tiene una influencia decisiva en la organización de las comunidades indígenas y que también tiene un influjo poderoso de lo que es la teología de la liberación. Vimos en el caso haitiano también con Chambertin Aristide, que era sacerdote de la teología. Entonces aquí encontramos a la importancia y el empuje de la iglesia, que de ser un instrumento de control social, se puede revertir ese contenido para volverse subversivo y estar al lado de la opción preferencial de los pobres, que eso significa la teología de la liberación. Y ya cerrando los comentarios, vamos más adelante hasta la última sección, por favor. Y la última sección donde te puedas quedar en la primera, no, una más, por favor. Donde te puedas situar ahí. Esa es perfecta. Aunque esta no es pintura, es una fotografía. Estamos hablando ya del movimiento Sin Tierra en Brasil y podemos ver cómo en los movimientos sociales se entrecruzan las viejas demandas con las nuevas demandas. La demanda por la tierra es una demanda tradicional de cualquier campesino en América Latina.
Y el Movimiento Sin Tierra ha sido profundamente exitoso, aprovechando oportunidades políticas, como por ejemplo un artículo en la Constitución, muy parecido al que se utilizaba durante el Porfiriato. En el Porfiriato había un artículo en el que las compañías deslindadoras establecían que si la tierra era ociosa, se le podía expropiar. Entonces creció el latifundismo en México durante esos años. En Brasil hay un artículo muy parecido, pero aquí se usa de manera diferente. Los campesinos del Movimiento Sin Tierra utilizan este referente para reclamar la tierra ociosa de los terratenientes. Y en la mayoría de los casos, los juicios los ganan los campesinos. Entonces es una parte muy interesante porque primero, bueno, pues hacen un diagnóstico y un análisis de la tierra que van a ocupar, y esta es una imagen simbólica de el rompimiento de, se abre una cerca. Hay canciones interesantísimas, como hay una canción que se llama A Desalambrar de Daniel Biglietti, que cantaba también Víctor Jara, y que habla justamente de ese sueño, podremos decir el sueño zapatista, de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Muy en ese estilo. Una última más y con eso concluimos. Una más. Bueno, esa podría ser. Pero finalmente, a lo largo del libro, nosotros podemos ver distintas imágenes en las que podemos, a través del contexto, entender la fuerza y la potencia de lo que significa una pintura en el nivel, insisto, de una expresión popular, o bien de una representación que se construye desde afuera, pero que nos podría claramente dar mucha luz, en este caso, por ejemplo, de una identidad campesina, porque vemos los instrumentos del trabajo, la misma acción del campesino, su vestido, y en fin, en otras pinturas vemos, por ejemplo, representados los objetivos muy concretamente, o el amor a la tierra, porque se vincula la imagen también con la consigna, en fin, que para cerrar, lo que pueden encontrar en este libro es esta posibilidad de que a través de la imagen se construyen significados, símbolos, se representan identidades, objetivos, sueños, esperanzas, utopías en los movimientos sociales. He elegido estos 3 estudios de caso y ahora estoy en una segunda parte trabajando con la canción de protesta, echándome un chapuzón a la década de los 60, 70, retomando la trova cubana también cuando surge en esos años, y concluiré también viendo lo que pasa en el 68 mexicano con ese acompañamiento musical en el movimiento estudiantil. Y bueno, pues el libro lo pueden ver y descargar gratuitamente desde la página de la red, y muchísimas gracias.